hoy estoy sumamente emocionada y feliz porque si ustedes saben que algo me apasiona es la comunicación y encontrar una mujer que tenga la misma vocación, la misma pasión, la misma alegría por algo que me hace muy feliz es como una mañana llena de confetis. Y el día de hoy recibimos a Raquel Cabrera, nuestra querida Raquel Cabrera, que es speaker, comunicadora, maestra de ceremonias, también es coach y oradora. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Jenny. Encantadísima de estar aquí y feliz con esta invitación y estoy como tú también, en lo que me gusta, comunicando y en los medios. Gracias. Háblame de algo que quiero saber, importante. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, los 10 mandamientos de la oratoria. Pero antes de eso, yo quiero saber algo. ¿Cómo te diste cuenta tú de que lo tuyo era la comunicación? Pues te cuento, querida, que después de haber pasado por una decisión, pues de estudios en el momento en que tomé la iniciativa de decantarme por el área de negocios, que era lo que primaba en un momento determinado y lo que se entendía productivo para las familias, ¿no? Siempre tenía ese deseo de comunicar, incluso hasta de ser actriz. Yo también. Pero no hubo manera de comunicárselo a los padres. Eso no era una decisión que en ese momento se ponderaba. Y entendía que lo productivo era continuar ese legado, ese trayecto de mujer de negocios y lo que era una mujer exitosa a la imagen nuestra, socialmente hablando. Sin embargo, llegó un momento en que la vida te propone esas decisiones particulares que debes tomar sin chistar. Y ahí dije, este es el momento de hacer el cambio, de dar el salto hacia la comunicación. Siempre he sido abanderada de la educación y de la formación, y aunque ya venía con estudios de negocios, alta gerencia, administración de empresas y mercadeo, decidí formarme en la comunicación. Y me hice comunicadora, locutora ante la Comisión de Espectáculos Públicos. Ahí desarrollé todas las áreas de maestría, locución, voz en off, y actualmente no solamente soy facilitadora, speaker, sino que también tengo mi programa de radio. ¡Qué bueno! Y estoy feliz. ¿Y dónde se transmite tu programa de radio para que sepan nuestros televidentes también dónde te pueden ubicar luego de que salgas de esa entrevista? Claro que sí, estoy miércoles de 11 a 12 de la mañana en Extra86.net, Mujer Interactiva Radio, que pronto estará haciendo Mujer Interactiva TV. Así que por ahí vienen muchas novedades. Me encantan las primicias, así tempranito, que usted sepa cómo van las cosas. ¿Qué tan importante es los colores al momento de tú querer dar un discurso? Quiero saber eso porque, mira, me llama mucho la atención. Son vitales porque es parte de la comunicación no verbal, es parte de la imagen que está comprendida en todo lo que debes tomar en cuenta para comunicar. Hay colores que pueden ser los que demuestren los valores y características de tu marca. Puedes también identificarte simplemente porque son los que te atraen, pero académica y pedagógicamente deben haber colores presentes, como también institucionalmente que representas. Yo particularmente tengo morado, es el color de mi marca. Sin embargo, el morado es fuerza, es dinamismo, es creatividad, es lujo y también es estilo y clase. Entonces, dentro de todos los valores que tengo, es una formación de élite, es una formación donde ofrezco talleres, donde ofrezco servicios y capacitaciones que van de la mano de este tipo de valores. Por lo tanto, en este caso, pues siempre exhibo el morado. Hay marcas como el verde, por ejemplo, que trabajan con la parte ecológica, los que trabajan con salud buscan colores un poquito más pasteles porque esto induce un poco a la calma, a la tranquilidad. Y fíjate que cuando quieren llamar nuestra atención utilizan colores fuertes, estridentes, un rojo, un amarillo. Por lo tanto, eso es parte de la comunicación también. ¿Es recomendable para un político que se quiere dirigir a un público y que quiere tener esa interacción con ellos, vestirse con una corbata roja? No, definitivamente ese caso lo vimos en medios de alguien muy famoso y conocido, y de hecho es un color que al llamar tanto la atención, pues desenfoca el mensaje. No es recomendado para una persona, figura pública, que esté proyectándose en los medios una corbata roja, a menos que sea una actividad puntual donde se amerite un traje o un toque de un color especial. Ok, o sea que un ejemplo, si vamos a hablar de la sangre y nos invitaron y cada persona tiene que llevar algún elemento rojo, ahí sí se le permitiría utilizar, un ejemplo, ese aditamiento de esa corbatita roja. Dependiendo del rol de la persona. Okay. Si es, por ejemplo, un político, como citas, no necesariamente debe él, puede tener un pin, puede tener algún detallito, porque la corbata roja ya está evidenciando, enviando un mensaje muy alto, es como si estuviéramos hablando haciendo ruido. Y esto no necesariamente es propio para una persona de esta categoría. Si estuviéramos hablando de una figura pública, un presentador, puede ser, pero ya un político tiene un rol y una categoría que debe respetarse en cuanto a estos valores primarios.
ahora vamos a entrar en materia de lo que nos apasiona y es el mundo de la oratoria. Ay, así es. Hay unos mandamientos que tú me traes el día de hoy, pero cuando una persona se va a preparar para hablar ante un público, ¿qué debe tener pendiente antes que todo? Las presentaciones en la vida actual comercial, digamos, en el entorno político, en el entorno legal, en el entorno comercial, en el pedagógico, todo profesional debe prepararse en los aspectos de comunicación y de oratoria. Eso ya no es negociable. Entiendo que es una carta que todo el mundo debe tener pues resuelta. Pero ante todo debe definirse concretamente qué tema voy a hablar, qué tema voy a diseñar, porque esto requiere un sinnúmero de detalles, puntualizar concretamente, definir sin salirnos del contexto, medir el tiempo y sobre todo prepararse. Y la parte de prepararse suele estar muy cualquierizada, Jenny, en este tiempo. Cualquiera decide exponer un tema y ya se siente experto. Aquí hay un trabajo de fondo que debe hacerse, debe analizarse la materia, debe entenderse si va acompañado de mi rol, porque como comunicadora tal vez puedo ser moderadora en un evento político, más no puedo hablar de política. Entonces ahí debo estar muy consciente de cuál es mi rol a trabajar, analizar, validar y actualizar la información y entonces preparar una exposición que te permita brillar. Hablemos de estos 10 mandamientos que me han llamado muchísimo la atención y que me gustan muchísimo. Dije, no empezarás vendiéndote. Cuéntame, Jamás. por favor, vamos a desarrollarlo porque la gente conoce los 10 mandamientos, la ley no matarás, no robarás, pero en la oratoria, si tu deseo es poder llegar a los medios de comunicación, poder tener una oportunidad, creo que ha llegado la maestra para ti que estás viéndonos, para que sepas qué hacer a partir de ahora. Nunca cometerás los siguientes errores. Así es, y es importante tener en cuenta este decálogo porque cuando empezamos hablando de no te venderás, fíjate que justamente mencioné la parte de los expertos que como palomitas de maíz saltan en cualquier etapa y en cualquier fenómeno pandémico como el que estamos viviendo y automáticamente me apodero de un tema que tal vez no tengo la formación y ¿qué es lo que se suele utilizar? Pues el venderse, el dar una cátedra de todo mi experticio, de todo lo que he hecho y obviamente estás gestionando un alcance hacia una audiencia donde solamente estás presentando tus credenciales, que es propio presentarse como corresponde, pero esto debe ser parte de una iniciación, de una introducción. Te presentaron, si alguien te presentó, entonces ya no es necesario que tú presentes todo ese perfil y esa semblanza que pareciera de premiación de 100 años de una empresa. No, usted tiene que tener los datos puntuales, comerciales propios como orador, pero debe centrarse en el dato, en la información, en lo que usted como experto en la materia fue a ofrecer a la audiencia, no en una fiesta del ego donde automáticamente perdemos el desenfoque, el enfoque, ¿no? Nos desenfocamos un poquito y entendemos que es solo una exposición personal. En el caso de agregarás la pasión adecuada, ¿cómo saberla administrar? Porque claro, a veces nos podemos llevar de la emoción, los nervios. ¿Cuáles son las recomendaciones tuyas? Lo importante es que cuando podamos escoger el tema a tratar, lo hagamos desde el conocimiento que nos mueve. La pasión, así lo dice el nombre, cuando algo te llame la atención, cuando algo realmente conecte con tu emocionalidad, la comunicación debe ser emocional. A veces las personas entienden de que con solo dominar una data estoy haciendo una exposición coherente y justa. Aquí la comunicación tiene que agregar pasión, tiene que agregar esa conexión emocional, tanto desde el orador, emisor, hacia la audiencia que lo recibe, que será en su momento el receptor y también se puede convertir en emisor. ¿Y qué sucede con esto? Cuando eres frío, cuando el tema es ajeno a ti, cuando no es algo que te mueve o que conecta con esas personas, te sientes que estás simplemente cumpliendo con un rol. Estoy contratada para dar una charla, estoy contratada para dar una clase, sin embargo no lo siento, no es parte de esa interacción y es importante que entendamos que esa emocionalidad, eso conecta con el lenguaje no verbal y ese lenguaje no verbal es justamente el que hace que se selle esa imagen y ese mensaje más allá de las palabras. Y sí, tienen peso las palabras, pero cuando la emoción está presente, cuando la pasión, cuando ese compromiso con la audiencia está presente, conecta con cualquiera. En el caso del PowerPoint, dice, no abusarás del PowerPoint. ¿Cómo se puede abusar de él? Cuando haces una presentación cargada de información,
tanta que definitivamente pareces que has vaciado una enciclopedia y te basas en solo la lectura de ese PowerPoint. Muchos oradores lo hacen porque no dominan la materia y es un pie de amigo, es un apoyo, es una herramienta actual, definitivamente muy utilitaria para todos los que estamos en este rubro, pero no puedes posicionarte solo a leer una información a la audiencia. Debes hacerte entendido en la materia, que cuando te escuchemos se sepa que estás dominando, que no toda palabra que se ha dicho es justamente la leída, sino que tienes el contenido para poderlo compartir. Y eso lo vemos muy a menudo, Jenny. Es uno de los peores errores que yo veo, porque si ya tienes la oportunidad de estar viendo la presentación y de leerla, entonces cuando yo veo a un expositor que va a decirme exactamente palabra por palabra, me aburro. Mejor la bajo de Google, ¿no te parece? Sí, totalmente. Me encantó. La bajo de Google. Claro. ¿Qué me dice? No comenzarás con un chiste. El chiste es algo lamentablemente muy cualquierizado. Te entendemos que ser chistoso es una licencia automática para caer bien en la audiencia o a la audiencia, y eso es un error. Primero, porque los entendidos en esta materia, que las están trabajando desde hace muchísimos años, entienden y han inducido a los que le seguimos los pasos a que el chiste puede ser una falta de respeto en su momento. Debemos entender que primero, no todos tenemos la capacidad de ser tan divertidos y tan pues emotivos para hacerlo. Hay otros que sí, que tienen el don de la simpatía, del poder jugar con ese tema. Sin embargo, cuando estamos adentrándonos a una charla, a una conferencia, iniciar con un chiste implica descalificar un poco ese respeto y ese nivel de pues profesionalidad que se le debe presentar a la audiencia como orador y como al evento en sí se ha proyectado. Sin embargo, en un momento determinado, si la audiencia sí se ha generado, si hay algo chistoso que puede haber resultado y que es concomitante la emoción, entonces pudiéramos sacarle el provecho. El problema es que cuando queremos a veces romper ese hielo y caer en gracia desde primer instante, pues viene este chiste que probablemente desentona y que no necesariamente es comprendido por la audiencia. Por lo tanto, recomiendo no iniciar con un chiste si usted no es un humorista. En el caso de que te tienes que concentrar en la audiencia, ¿qué se tiene que tomar en cuenta para esto? La audiencia es un monitor, es un GPS de lo que está sucediendo con tu charla. Tenemos un lenguaje no verbal, tenemos una integración y una solidaridad de parte de esa audiencia donde con los gestos, con la mirada, con la atención te dice si estás siendo guiado por el camino que has trazado, has diseñado para este evento. Por lo tanto, la audiencia hay que hacerla partícipe de mirada, una conexión sutil, panorámica, pero tenemos que intentar de que esas personas se sientan que le estamos hablando a ellos. No estoy simplemente vaciando una información que ha sido contratada para darse, sino que esa persona está involucrando a la audiencia con la mirada, con la integración, si es posible socializar con alguna pregunta, si es de hecho importante tomar en cuenta a los que están un poquito despistados con alguna pregunta, sobre todo cuando hablamos de exposiciones académicas. Pero cuando tenemos una conferencia motivacional o cuando estamos hablando de un tema de interés relevante, podemos apreciar qué está sucediendo con la audiencia, con su atención, con su bostezo, con su enajenación, con el celular, hasta cuando sale de la sala. Por lo tanto, esto nos llama a revisión a los oradores. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el momento en el que tal vez tengo que generar un poco más de movimiento, de emotividad para llamar la atención? ¿El contenido es muy largo? ¿Estoy siendo coherente con lo que se prometió en el tema? Esto nos ayuda a modelar nuestra siguiente presentación. He tenido esa experiencia que tú dices, que tú vas a una conferencia por un tema y te sale otro con cualquier otra cosa. Sí. Yuca y batata. Exacto. Me llama muchísimo la atención. No torturarás al público. ¿Cómo así? ¿Se puede llegar a torturar al público? Por supuesto, por lo mismo que has citado, no torturarás al público con una cantidad innumerable de datas, de estadísticas. ¿Por qué debemos saber cuál es nuestra audiencia? Si como comunicadora estoy trabajando en una charla motivacional, debo saber que probablemente el público que va no es experto en una materia tecnológica o probablemente no es el llamado A, aunque esté presente cualquier otro tipo de experto. Sin embargo, el contenido no puede basarse en datas,
en datos técnicos, en nomenclaturas, en contenido que probablemente no todo el mundo pueda dominar. ¿Cómo lo torturas? Con una cantidad insufrible de información que no pueden consumirla en ese momento. Probablemente no se asienta la experiencia, probablemente agotas con tanto que no es válido en ese momento asimilar, y probablemente puedes torturarlo con un mismo tema recurrente donde no se vea un desenlace. Obviamente también puedes torturarlo con una exposición sumamente larga, que es otro mandamiento, cuando tienes esa exposición que han invitado por 30 minutos y es una hora y encima dices, ya va, estamos terminando, no se preocupen, que en breve terminamos, y continúa 5 minutos más. Entonces, esto hace que la audiencia se programe. Cuando te invitan a una actividad y preguntas, ¿qué tiempo durará? Durará una hora. Te programas a una hora. A los 45 minutos estás bostezando o estás buscando la forma de desconectarte de la atención. Entonces, es importante que respetemos eso. Dice, no harás un discurso de seminario de ventas. Claro. Hay muchos que venden. Cuéntame de esa experiencia, porque yo no he tenido esa oportunidad todavía, pero tú sí, cuéntame. Claro que sí. Es importante entender qué es una venta y qué es un mensaje motivacional persuasivo en base a una oratoria, una buena oratoria estilizada y diseñada para una audiencia específica. Cuando estamos hablando de un tema central donde pienso que puedo educar, donde puedo motivar, donde puedo persuadir, probablemente detrás de eso, claro que hay un propósito de ventas, tal vez venderme como facilitadora, tal vez vender mis talleres, tal vez vender mi programa de radio, pero no puedo categóricamente, inmediatamente inicia a decirte todo lo que tengo que ofrecerte y sacarte inmediatamente un sí para eso. Muchas personas aprovechan estos encuentros para diseñar justamente todo lo que te pueden ofrecer y vender, y solo vender sus productos, vender sus servicios, vender su experticio. Sin embargo, ¿qué me das a cambio? Vine a aprender de ti. Sin embargo, este aprendizaje estará limitado a que te pague por esto, o lo estás haciendo porque eres parte de este compendio comercial educativo que estamos recibiendo hoy en día. Entonces es importante entender que sí, que por supuesto vas a generar venta, pero la vas a hacer con elegancia y discreción después de que eduques. Hoy estamos conociendo a Raquel Cabrera, que está hablándonos de los 10 mandamientos de la oratoria. Ella ha hablado de todas las herramientas que podemos utilizar al momento de comunicarnos hacia diversos públicos que podamos tener. Algo muy importante que me llama la atención particularmente, no hablarás de ti mismo. ¿Cómo así? ¿Sabes qué? El ego es un gusanito que está muy activo y presente, y por supuesto que sí, que todos tenemos un buen ego que nos ayuda a la autoestima, a levantar pues nuestra posición, nuestra moral, a entendernos y querernos, pero también a veces cuando abusamos del yo, de este experticio que me precede, que me antecede, hago que la interpretación, que la exposición sea una hora temática de mí. Y cuando esto se sitúa, entonces definitivamente es vano, es vacuo, porque si tienes algo que ofertar en materia de periodismo y vas a dar una clase y solo hablas de ti, de tus experiencias, de lo que has hecho, de tus logros, de tus metas, de lo bien que te va, de tus hijos y de lo maravillosa que es tu vida, automáticamente vas a eliminar el motivo por el cual todos fueron a verte. Y es importante entender que si bien es cierto que a nivel de historia, a nivel de humanización de marca, la audiencia debe conocer de mí quién es Raquel Cabrera y por qué me está hablando de comunicación. Por supuesto hay una experiencia, pero no puede ser lo único que se interprete en esa presentación. Se debe hacer de manera protocolar para que se cumpla con el reconocimiento de quien expone, pero no debe centrarse solo en ti, en tus logros y en tus méritos. Hay que darle participación al público y al tema escogido. Dice, no abusarás de tu voz. Sabemos que hay unas voces que al ser un poco más agudas, después de cierto tiempo te van poniendo en alerta. Claro que sí. Porque normalmente las personas con un timbre de voz grave te dan tranquilidad. ¿Cómo yo no puedo abusar de mi voz siendo grave o siendo aguda? Claro. Hay varias formas. Lo primero es reconocer qué tipo de voz tienes. Si tienes esa voz aguda que tiende a chillona, sabemos que es una voz que no solamente en alerta terminará siendo molesta cuando es una carga. También cuando tenemos amplificaciones. ¿Qué tanta capacidad de elevar la voz, qué tanta capacidad y tanto dominio de mi respiración tengo para poder durar 1 hora, 2 horas en una conferencia, en una charla? La voz se educa y esto es un trabajo de una guía, de una educación continua. Si vas a trabajar con tu voz como comunicador, como speaker, como coach, es importantísimo que reconozcas primero que tu voz es tu materia prima. Aparte del conocimiento, debes
intentar trabajar esa voz y reconocer que tienes. Tienes una voz que puede ser educada, el tono agudo se entiende que es la voz del éxito, es la voz que más conecta, es la voz pues mucho más interesante de escuchar. Sin embargo, una voz aguda, una voz un tanto fina, puede engrosarse un poco con estudios, con práctica, con educación. Sin embargo, si reconozco que soy una persona que no domino la respiración, no voy a hablar una hora sin micrófono a una audiencia multitudinaria cuando probablemente termine agotada, ronca o a la mitad de la exposición ya nadie captará nada que digo. Cuando estoy deshidratada, cuando abuso del alcohol, del cigarrillo, cuando probablemente me fui de parranda la noche anterior, no descansé o estoy incubando algún virus, todo esto puede hacer que esa voz en esa presentación pues obviamente se vea afectada y no brille y no magnifique ni muestre lo que realmente queremos hacer, que es conectar con esa emoción, y a través de la voz podemos sensibilizar, matizar ese mensaje, de hecho hasta conectar un poquito más con esa audiencia cuando queremos sensibilizarla o hacer un llamado de atención. Por lo tanto, la voz debe estar en una óptima condición para poder lograrlo. Raquel, hay algo que me preocupa muchas veces y es de algunos expositores, oradores, que van y te hablan de una materia tan técnica que tú no eres capaz de descodificar el mensaje. ¿Qué pasa con ello? Que terminas teniendo información, no comunicación. Así es. Porque no hay yo no puedo abrir el mensaje que me acabas de enviar. ¿Qué hacer? Porque a veces hay requerimientos que sí es necesario, pero no siempre debes de hablar en ese lenguaje. ¿Qué recomiendas tú? Siempre recomiendo incluso a mis alumnos, a las personalidades que de alguna forma puedo apoyar en el trabajo de vocal coach, que es importantísimo conocer la audiencia previamente. ¿A quién me voy a dirigir? Obviamente hay momentos en que no se podrá específicamente saber quiénes estarán presentes, pero los que diseñan los eventos por lo general saben cuál es el público que asiste. Es importante que nos aliemos y entendamos si el público es de nivel profesional elevado, si son pares laborales, si son personas que están en el mismo sector y trabajo en el que el orador, y por lo tanto ahí dirigir un poquito más humanizado ese lenguaje. Porque si estoy como doctora hablando a colegas médicos, pues definitivamente todos dominarán el idioma. Pero cuando no estoy trabajando con esta audiencia, es importante que si bien lo técnico esté presente, esté sustentado de una explicación llana. Si voy a utilizar un término probablemente muy propio de una materia y necesita su traducción al castellano natural, pues lo haga de manera inmediata. Esto hace que el público se sienta seguro y sobre todo le atribuye mucho más experticio a quien domine el área, porque si me lo puedes explicar de manera llana, entonces realmente eres un experto. Me encantó. Mira, de manera llana, parece sencillo, pero no siempre. Pero no lo es. Siempre, esos son trucos que se utilizan. Tengo 2 conferencias que nunca he olvidado y quiero compartir contigo mi experiencia para que me digas tu opinión sobre ella. Un día fui a ver a un economista, lo estaban reconociendo en República Dominicana, él vive en el extranjero, y esta persona comenzó a hablar de cómo sus hijos no tenían. Él trataba de controlarlo económicamente, enseñándole parte de lo que es su profesión, pero los hijos dice él, siempre que él salía de viaje, aprovechaban y se gastaban todo porque su papá no estaba ahí, o sea, no lo hacían bien. Pero cuando esta persona estaba exponiendo, llegó un momento en que él se quitó un zapato y lo lanzó en el medio del escenario, y yo me quedé como impactada y dije, ¡wow! Dije, por fin encontré una persona con el perfil que yo quería, porque logró captar la atención. Claro. Fue histriónico, pero estamos hablando de economía, que es un tema que sumamente se puede asociar al aburrimiento, si no eres del área económica. Así es. ¿Cómo lo valoras tú? Me parece interesante porque justamente, y fíjate que ha llamado la atención ese contenido generado sobre los 10 mandamientos de la oratoria. Fíjate para mí, como docente, como facilitadora de oratoria, lo difícil que es hacer la oratoria entretenida. Para chicos, para jovencitos, cuando entienden de que es una rama aburrida y que esto solamente le compete a adultos o a profesionales ya en ejercicio. Él probablemente como exponente, como expositor, trató de humanizar, de sensibilizar ese contenido y llevarlo a una audiencia que no necesariamente estaba compilada en economistas en general. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Lo hago creíble, lo llevo a la parte de la experiencia,
del famoso storytelling, que es algo que se utiliza muchísimo no solamente en redes sociales, sino también en toda la narrativa de un discurso o de contenido que se genere en cualquier escenario. Cuando puedo contar una historia y hacerme protagonista de ella sin faltarle el respeto al ego y haciéndote identificar con esto, entonces la experiencia y el aprendizaje lo captas mucho mejor y más rápido. Por lo tanto, él selló con ese momento histriónico de lanzar el zapato, pero procurando no solamente la escucha activa de esa audiencia, sino también haciéndote identificarte. Como madre, ¿cuántas veces no he peleado con mi hijo porque gastó más de la cuenta en la merienda? O con el esposo que se le fue la mano del presupuesto, o a ti misma que probablemente no cuadraste ese mes. Entonces es algo de interpretación, es un hombre que probablemente conocía muy bien su audiencia y sabía que debía llegarle al corazón, no solo al cerebro. Y mira que esa conferencia hace más de 7 años y aún hoy la guardo en mi recuerdas? corazón porque me sentí sumamente feliz y capté el mensaje que era lo que él quería. O sea, que los buenos oradores permanecen en el tiempo, algo que tener en cuenta. Otro un poco diferente, yo estaba en España y estaban hablando específicamente de cómo se pueden utilizar las diapositivas, uno de los temas que ha puesto Raquel sobre la mesa. Y él decía del abuso que se tiene que hacer al momento de una presentación. En un momento dado, él utiliza y dice, ¿qué color es este? Y pone un color y toda la audiencia dice, naranja. Solamente había una voz disidente que dijo, mamey. Claro. Entonces, dice él, perdón, claro, lo que le hizo ruido que a todo el mundo al tener la misma sonoridad con naranja es el mamey. Dice él, ¿qué colores que dicen? Entonces, la segunda vez yo me callé, no repetí y la gente dice, parece que había un borracho en el grupo y se quedó con esa. Y yo le dije, no había ningún borracho. Entonces, como me sentí agredida, claro, yo fui una agresora, lo admito. Entonces, le dije, lo que pasa es que mamey es el color naranja para los dominicanos y viene del vocablo taíno. Por eso, en ningún otro país usted va a encontrar que al color naranja se le diga otro color que no sea mamey. En República Dominicana. Y eso nos hace diferentes. Él se quedó impactado, yo me quedé a gusto porque me despaché después que me dijo que estaba borracha, pero está la agresión. Claro. Eso que me quedó, entonces me quedó marcada por la parte negativa. Hay que tener cuidado también al momento de tú poder expresar como orador, porque en este caso yo no lo valoré positivamente y no se me olvida tampoco. Y no tenías por qué valorarlo positivamente porque de hecho no fue un trato agradable. Hay que tener mucho cuidado, el orador a veces siente una licencia y una autoridad de ser juez y parte de lo que está sucediendo. Primero debe tenerse una cultura general muy amplia. Es importante entender que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo con una apertura comunicacional, una globalización donde de alguna forma debemos conocer poquito o mucho de las audiencias que nos están consumiendo. Estamos impregnados de mucha transculturización, estamos siendo consumidos por diferentes etnias, por diferentes culturas, y es importante que tengamos un conocimiento, pero si no lo tenemos, porque probablemente hay un humano que ha estado ocupado y no ha tenido la posibilidad de empaparse, entonces con respeto hacia la audiencia siempre, porque la audiencia debe ser respetada en todo momento y con altura, preguntar a la persona a qué se refería con ese término y probablemente aprovechar ese momento para introducirlo a la conversación, hacerla más interactiva, pero también ganar un poco de bagaje cultural. Es importante, como bien hablaste del otro orador que fue histriónico, siempre invito a todo el que está en medios de comunicación a trabajar el teatro. Es importantísimo trabajar las artes escénicas porque eso nos ayuda con el lenguaje no verbal, eso nos ayuda con la improvisación corporal, que no es inventar, es trabajar en base a lo conocido y es también importante para conectar con las emociones. Sin embargo, también entender que hay una audiencia que tiene derecho a opinar, que por supuesto no es un borracho, que es alguien que con una información cultural quiso aportar y esto debe respetarse. Tenemos muchas personas de diferentes países, incluso viviendo entre nosotros, que tienen términos diferentes y lo están utilizando porque es parte de su naturaleza y de su cultura. Debemos simplemente escucha activa, conocer a qué se refirió, bueno, y agradecer el aporte. Me encantó, me ha fascinado. ¿Qué pueden escuchar las mujeres y hombres que ponen Mujeres Interactivas Radio? Mujer Interactiva Radio es un magazine radial que como
yo digo, más completo y optimista de la radio digital. Allí estamos creando justamente este tipo de conversaciones. Es educativo. La mujer emprendedora, la mujer de hoy día necesita estar educada. Y es nuestra bandera. La educación no tiene por qué ser aburrida ni desvirtuada. Podemos hablar de cualquier tema, aliados de colaboradores, de expertos en diferentes materias, donde llevemos educación de toda índole a la mujer y a la familia dominicana. Allí podemos hablar de cualquier tema sensible, de dar voz incluso a esas emprendedoras que necesitan una plataforma para comunicar, pero sobre todo ser aliados educativos en materia de conocimiento. Es un escape, es un toque de queda de 11 a 12 miércoles, donde no solamente puedes consultar, puedes consumirnos a través de las diferentes presentaciones enlatadas, también vernos a través de YouTube y la presentación en Instagram, pero sobre todo, si eres emprendedora, ahí tienes un espacio que con muchísimo gusto eres recibida. Yo quiero que tú, por favor, comparta tus redes sociales para todas las personas que quieran seguirte a partir de este momento, porque es maravilloso y es una mujer como una fuente inagotable. Así que hay que aprovecharla. ¿Cuáles son tus redes sociales, Raquel? Gracias, Jenny. Soy Raquel Cabrera, tal cual se escucha. Soy Raquel Cabrera en Instagram. Ahí estoy con una cuenta comercial, pero también donde muestro un poquito de quién soy como mujer y como madre. Y estoy compartiendo todo lo que sé, amo y me apasiona, que es la comunicación en sus diferentes áreas. Estoy también en Mujer Interactiva Radio, que me encuentran en todas las plataformas, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, igual mi cuenta es Raquel Soy Cabrera, y por supuesto también estoy en los correos que pueden encontrar en nuestro perfil y en mi página, en mi landscape, en www.raquelcabrera.do, donde conocen ahí un poquito de mi perfil comercial, sin pecar de ego, ¿no? Hay que venderse también. Y al final de la conferencia eso queda también para ustedes. Sí. Yo estoy sumamente feliz. Muchísimas gracias, Raquel, por habernos acompañado esta mañana. Que sepas, siempre aquí Voz Matutina, Voz Media Network tiene las puertas abiertas para ti siempre que lo desees. Un honor para mí estar aquí, ser parte y conocer este maravilloso estudio y este equipo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausita y retornamos en breve.